buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de los premios Lidera, que el mes pasado se entregaban en el Centro Torrente Ballester, unos premios que se integran cada año, en el que se busca distinguir a los mejores talentos y trabajos juveniles desde categorías artísticas y audiovisuales. Entre los galardonados se encontraba Alejandro López Carnero, quien nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Alejandro, gracias por venir. Estamos hablando de estos premios en el que te conseguías el premio dentro de la categoría cortometrajes, que de hecho este es el primer año que se da el premio a esta categoría, ¿verdad? Pues sí, parece ser que sí. ¿Cómo te esperabas el hecho de ganar este premio? Pues la verdad, sinceramente no contaba. Pues lo presentamos a modo de, bueno, el cortometraje se realizó hace 3-4 años ya, y se presentó a modo de, bueno, a ver qué pasa, pero tampoco le dimos una importancia, fue una sorpresa. Un cortometraje titulado Encontrado, ¿qué podemos encontrar en él? Pues bueno, digamos que surgió, es un proyecto que surgió, la idea principal del corto era realizar unas pruebas de animación, mezclar animación con imagen real, ¿no? Probar tema de chroma case y demás. Y luego a partir... Vamos a empezar, chroma case, para que todo Sí. el mundo entienda, por favor explícanos, porque seguramente que los que no estén metidos en este mundo del audiovisual estén un poco perdidos en cuanto a eso. Bueno, el tema del croma pues es a partir de un fondo uniforme de un color fijo, pues se consigue por medio de, bueno, el ordenador y demás, mezclar, fundir el fondo con un personaje o lo que se quiera. Engañar al ojo humano Efectivamente. para parecer que está en un lado donde no es, a través de ese fondo se puede plasmar en él Exacto. cualquier imagen. Exacto. Cuéntanos, sigues contándonos esa Sí. combinación entre imágenes. Y bueno, luego a partir de eso, pues bueno, que llamé a unos colegas, oye, vamos a grabar unas actuaciones con unos fondos y luego vamos a mezclar animación para ver cómo resulta. A partir de ahí surgió, pues surgió un guión, fue surgiendo un guión y dije yo, bueno, vamos a parar. Se lo comenté a ellos y dije, bueno, venga, vamos a grabar un cortometraje. Ellos quisieron y tardamos pues cerca de 2 veranos aproximadamente, porque lo fuimos haciendo a ratos libres como se pudo. Y finalmente pues se surgió Encontrado, que es una historia que abarca, digamos que quise coger el estilo de aquellas películas serie B de años 50, años 60, ciencia ficción, terror. Y de ahí surgió pues toda la idea de Encontrado, que es un grupo de personas que, bueno, encuentran unos hallazgos que no son provenientes de nuestro mundo. Y bueno, tiene que ver todo con el tema ovni, extraterrestre y demás. Es una trama de ciencia ficción. Supongo que es más difícil el hecho de conseguir hacer un corto, por un lado, pues con personajes y por otro lado con la animación. Totalmente, porque digamos que con la animación haces lo que tú quieras, ¿no? Manejas tú, eres tú el que da rienda suelta al tema, o sea, eres el que maneja todo. En cambio con actores es completamente distinto, porque puedes pedirle que haga tal cosa, pero no te puede quedar igual, o es mucho más complicado, en mi opinión, ¿no? Y a la hora de juntar esa simbiosis entre la animación y los actores debe ser complicado, porque deben de estar en una posición determinada. ¿Cómo se ve eso? Porque hasta que no te encuentras en una pantalla, en un ordenador, no lo sabes. Efectivamente, todo, pues, lo que principalmente hice fue realizar varios planos, con distintas poses, con los actores en distintos sitios, y luego en el ordenador, efectivamente, pues ya sincronizaba con lo que eran, en este caso, unos personajes que eran unas figuras articuladas. Y de ahí... ¿Por qué en blanco y negro? Me gusta el estilo de los años 50, lo vi idóneo para el cortometraje. Diferente además. Exacto, a sí. Otras cosas que nos podemos encontrar hoy en día. En cuanto a los medios, cuéntanos cómo es todo el proceso ese de realizar un corto. Bueno, pues en este caso fue primero la animación, que no debería, en teoría tendría que ser al final, efectos especiales y demás, pero yo me centré principalmente en efectos especiales al principio. Y luego surgió el guión, como había comentado anteriormente, y rehice todo. Volvimos a empezar, llamé a estas personas, quedamos, localizamos los sitios, que es todo por la zona de Ferrol. Y lugares muy bonitos y emblemáticos. Exacto, sí. Y luego el problema extra de esperar a que no hubiera gente en
en la zona, por el tema de ruidos y demás, y bueno, se nos complicó un poco eso. Y ese fue el tema, guión, hablar con los actores, que se estudiaran el papel en determinados momentos que se pudiera, y al final del día, pues en casa, pues ir montando yo como podía, porque claro, la película dura, el cortometraje dura cerca de 20 y poco minutos, que era más metraje, y que tuve que reducir, pero bueno, esa fue la... De todo este proceso, ¿cuál dirías que ha sido lo más difícil? Lo más difícil... Pues al principio probablemente las tomas nocturnas, porque se necesita mucha luz para filmar con la cámara que utilizamos y aparte de eso no queríamos días nublados y aquí es cosa complicada. ¿No? Sí, conseguir ese panorama era bastante difícil. ¿Cómo fue esa gala de los premios? Pues nada, fuimos el día que se inauguró la gala y, como comentaba, pues no nos esperábamos nada de... ¿El fallo del jurado se conoció en la propia gala o ya lo sabíais con anterioridad? No lo sabíamos. Ah, entonces aún es mejor el Exacto, hecho de sí, no teníamos ni idea. Sí. Y todo esto, no eres autodidacta, no es que te hayas formado con respecto a esto, sino que has ido aprendiendo a lo largo, pues supongo que con el corto empiezas a aprender, realizando las cosas es en el momento en el que se conocen las cosas. ¿Cuándo empieza esa pasión por el mundo audiovisual? Pues desde muy pequeño. No le pongo edad exactamente, pero yo ya recuerdo que a 9, 10 años, incluso yo creo que antes, ya me apasionaba todo el tema del cine, todo el tema audiovisual. ¿Cuál fue el momento? ¿Cuándo sabes que te vino esa pasión por el cine? Pues con la animación en stop motion. Veía la televisión, veía la imagen de la plastilina, ¿no? Que es en ese momento, y dije yo, ahí va, ¿cómo es posible que eso se pueda mover solo? Y ahí fue cuando yo ya me comí la cabeza con el tema y dije, quiero saber cómo se hace. Vamos a volver a parar un segundo. ¿Qué es exactamente el stop motion? Pues el stop motion es la técnica que, bueno, puede sonar algo muy novedoso y demás, pero no, es algo que surgió ya con los inicios del cine, ¿no? Es la técnica que a partir de... se intenta recrear el movimiento a partir de movimientos, figuras estáticas, a partir de fotogramas. 24 fotogramas, un segundo de película. Y en este caso, a partir de figuras articuladas, se toman distintas poses del personaje y se fotografían y se recrea el movimiento. De hecho, esa pasión que tenías por el mundo audiovisual hace que desde pequeñito mandaras un mensaje interesándote por la primera película de animación. Sí, cuéntanos. Sí, efectivamente. Por aquel entonces veía cortometrajes en la televisión de Galicia y demás, los ponían a la noche, no recuerdo el programa. Y recuerdo un cortometraje que era O cuidador de gatos, de Fernando Cortizo, y me quedé alucinado. Y le envié, contacté con él por vía mail y en aquel momento estaba trabajando en lo que iba a ser el primer largometraje español de animación stop motion, que es O Apóstolo, y contacté con él, le pasé mis cosas, demás, y bueno, quedé con él varias veces, me invitó, fuimos al estudio donde se estaba realizando la película en aquel momento, y claro, yo quedé alucinado, porque hasta aquel entonces yo tenía una idea de lo que era todo eso, pero no había indagado de tal manera en el tema y me cambió totalmente el tema de ver todo esto del tema audiovisual. Una vez terminado este corto y presentado en los premios Lidera, ahora mismo te encuentras en un nuevo proyecto, cuéntanos. Sí, bueno, este proyecto ya llevaba tiempo en mente, incluso antes que encontrado. ¿Qué pasa? Que eran medios muy complicados y digamos que había un presupuesto ya, no era algo ya tan amateur. No contaba ni con gente que me pudiera echar una mano en aquel momento para hacerlo, ni nada por el estilo. Y después, con el tiempo, hice pruebas y demás, porque este cortometraje se está realizando con película de cine, soporte de cine, Super 8, 16 milímetros y demás. Y claro, todo eso ya no hablamos de una videocámara, hablamos de material caro, difícil de conseguir,
y yo quería conseguir esa textura, porque sobre todo me gusta, no me gusta el tema filtro, no me gusta la edición digital, intento que sea lo más natural posible, y ese fue el motivo por el que quería realizar la película de esta manera, y con el tiempo, bueno, fui consiguiendo equipo, material distinto, y como el guión ya lo tenía, pues fue volver a hablar con la gente que habíamos encontrado, que hasta cierto punto fue una prueba, ¿no?, para ver cómo podía ser todo esto, y gustó, y estamos realizándola ahora mismo. Estos medios de los que me hablas, medios antiguos y bastante caros, o más caros de lo que se puede contabilizar hoy en día con otro tipo de cámara, ¿cómo lo consigues? Bueno, pues eso básicamente por internet. Intento localizar los modelos que me puedan ser útiles para mí, porque claro, de ese material la verdad que hubo mucho, pero hubo modelos concretos que eran los que yo quería. Y el problema de todo esto que es material muy antiguo, son cámaras con más de 40 años, que luego puedes comprarlas, te pueden llegar y no funcionan, que eso es otro riesgo que corres. Entonces, claro, del boca a boca de conocidos que tengo, por ejemplo, conozco, bueno, es amigo mío, Ignacio Benedetti, de IB Cinema, es un apasionado de todo esto, y probablemente la persona que más sabe de todo el tema del cine en soporte cinematográfico, y él fue realmente quien me fue inculcando todo el tema y echando una mano en todo esto, y gracias a él pues fui cogiendo experiencia del tema y localizando modelos, etcétera. Dejamos unos cortos un poco más amateur para algo un poco más serio, más trabajado, que requiere de un presupuesto, pero no cuentas con ninguna ayuda. Efectivamente, ninguna. Poco a poco se va haciendo. Es más, esta película lleva ya 3 años en proceso. Es muy lento. Y claro, ya te digo, pues poco a poco. No... En este proyecto titulado La Puerta del Final, este trabajo exactamente nos podemos decir que nos remontamos más o menos a los años 70 por algunas imágenes que hemos podido ver. Sí, efectivamente, finales de los 70, 80, porque bueno, la historia está basada en esa época y quería, desde la vestimenta, los vehículos, absolutamente todo quería que fuera tal cual, y añadiendo el tema de que no quería meter filtros a la imagen, quería que la imagen recordara a esa etapa, ¿no? Y bueno, parece que se está consiguiendo. En esta ocasión no es en blanco y negro. No, en color. En color. Y utilizamos, bueno, se utilizaron película, emulsiones caducadas, soviéticas, y caducadas ya en aquella época. O sea, que sumamos el extra de que se filma, pero tampoco sabemos cómo está quedando hasta que se lleva al laboratorio, se envía al laboratorio, llegan los resultados y igual podemos llevar la sorpresa de que no tenemos imagen, o es una imagen muy deficiente y no podemos utilizarla. Es arriesgar demasiado. Efectivamente. Efectivamente, pero ahí continuáis con este proyecto. ¿Cuándo prevés que lo tengáis hecho? Pues pienso que este verano se va a acabar, porque bueno, tomamos una decisión final por el tema del presupuesto, que se estaba yendo por las nubes, y aparte de unos errores fatales que hubo con el tema del metraje, dijimos, bueno, no podemos seguir así, y lo que se me ocurrió fue, en vez de acabarla en película, o sea, en fotoquímico, recurrir a videocámaras, pero de aquella época, ¿no?, que también pueden dar esa imagen característica que no tienen los equipos actuales, y hablamos de que son equipos que ya el costo es la cámara y se acabó, porque graban en soporte magnético, analógico, pero que no tiene ningún costo porque ya lo digitalizamos y podemos trabajar más rápido con él. ¿En qué género podemos catalogar este trabajo? Pues es digamos que terror, pero es una trama policíaca también. Podemos meterla en esos 2 ámbitos. Una vez terminado este proyecto, ¿cuál es la idea? ¿Qué hacer con él? Pues la idea sería presentarlo a distintos festivales. El reto mayor que os habéis propuesto, ¿qué festival es? Bueno, hay uno muy interesante en Valencia, y bueno, Madrid también, pero bueno, también queremos por la zona, por todo Galicia nos gustaría enviarlo a distintos. Un cine que se hace aquí en Galicia con gallegos, está esa cuestión de gallego o castellano, ¿qué hacer? Pues la verdad que yo tampoco lo tengo claro, no lo sabemos, pero bueno, nuestra intención es también, esta película en concreto la queremos doblar en gallego. La estamos realizando en castellano porque algunos actores pues no lo hablan, y entonces claro, sería un poco difícil. Efectivamente.
Pero después de este proyecto, que ya veremos a ver lo que pasa con él y esperemos que se termine este verano para poderlo presentar por los diferentes festivales. Anteriormente has venido hace nada de Bélgica, ¿has estado haciendo un curso de stop motion o qué? No, estuve en una productora realizando para un piloto, una serie infantil, una serie de animación belga. Y bueno, es otro ámbito ya. ¿Qué aprendiste allí? Pues hablamos ya de unas características muy distintas, ¿no? Todo es una organización tremenda, tienes tu espacio, tienes que hacer esto y no te centras en otra cosa que yo, por ejemplo, hago todo, prácticamente, ¿no? Es algo... Actuar no lo hago porque no me gusta, si lo tengo que hacer lo hago porque no queda efectivamente. Otra. Pero es lo que digo, es otro tema. Te dan un storyboard, tienes que hacer tal plano, tienes ahí las figuras, la cámara, el ordenador y haznos este plano en 8 horas. Porque claro, el stop motion es un trabajo muy lento y laborioso. Sí, requiere mucho trabajo. Esto surge como un hobby, pero ¿pretendes poder dedicarte en ello, vivir de esto? No me importaría, es algo que me gusta. A ver, me lo tomo en serio pero porque me apasiona realmente, ¿no? No es... Pero bueno, si cabe la posibilidad de acabar trabajando de esto, pues me encantaría, ¿no? ¿Crees que es un sector difícil? Ahora mismo sí, y en España sobre todo. Yo creo que desde hace años ya... Por ejemplo, Galicia siempre fue puntero, sobre todo en tema de animación. Yo considero que Galicia siempre estuvo en el culmen del todo el tema de animación y demás, pero desde hace unos años con el tema de la crisis y demás, pues... mucho del sector se está apagando y mucho se va fuera y las producciones no salen adelante y demás. Es una pena, ¿no? Porque tenemos bastante potencial aquí. Pues Alejandro, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto, desearte toda esa suerte con este último proyecto, La Puerta del Final, que tengas mucho éxito y que ganes en esos festivales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es. También nos podrán encontrar en las propias redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.